Villarreal con ustedes y ya estamos con Rolando Arellano Cueva, psicólogo, fundador y presidente de Arellano Consultoría para Crecer, destacado exponente del marketing y la gestión, autor de 24 libros sobre el desarrollo de los países emergentes y, por supuesto, con un resumen de la mirada positiva que hemos tenido en estos últimos días. Ahora, con una mirada positiva que cuánta falta hace en este momento, Rolando, de verdad, con la situación que vive el país. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Mávila, buenos días, Muy Carlos. buenos días, Rolando. Sí, creo que es lamentable lo que está pasando, incluso el derecho de protesta es importante tenerlo, pero también el país necesita continuar avanzando, no podemos paralizarnos. Y hay muchas cosas que debemos ver para que esto pueda continuar, incluso que en el mediano plazo pues todos no tengamos que protestar tan fuertemente como está pasando ahora. En la mirada positiva del 16 de octubre, por supuesto, el día de ayer, mejor dicho, hemos hablado acerca de el apoyo, el emprendimiento, ¿no? de aquellas personas justamente que buscan salir adelante, ¿no? Sin quedarse, diríamos, quietos, ¿no? Sino ir a buscar, ir a posicionarse, llegar a un mercado que no haya sido satisfecho en cuanto a su demanda se refiere, ¿no? Esto es la verdad muy importante porque eso contribuye, Rolando, al crecimiento del país. Así es. Fíjate, el Perú, más de la mitad de los peruanos son o somos empresarios. Tenemos que procurarnos nuestro propio ingreso y más allá de la política que es importante, pero no debería paralizarnos, todos tenemos que empezar a pensar en qué hacemos para no solamente soportar, sino seguir creciendo durante el año que viene. Y eso es algo que es necesario hacerlo de manera, justificada, basada en datos. Porque hemos demostrado que a pesar de la política, el Perú no se ha detenido, o sea, la economía no se ha detenido. Es cierto que tenemos problemas, pero estamos creciendo un poco más que el promedio de los países, incluso que mucho más que los países vecinos. Y debemos seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? La política nos podría ayudar mucho más, pero nosotros pensamos que si bien la política está ligada a la economía nuestra y a nuestras empresas, no somos tampoco siameses, no es que estemos pegados. Por eso dicen que el Perú es un caso especial, ¿no? Porque si bien es cierto, este crecimiento económico no es el que deseamos, obviamente, pero estamos en esa mira, en esa ruta, pues no va de acuerdo, diríamos así, o no es proporcional con la situación política y social que vivimos, que es bastante fuerte. Así es, y eso es gracias a los peruanos mismos. Más allá de nuestras autoridades, es gracias al esfuerzo de los pequeños, medianos, grandes empresarios. Y eso es algo que tenemos que recuperar y empezar a creer en nuestra capacidad para cambiar las cosas, más allá de lo que podamos tener a los políticos. Y de hecho, en 6 meses vamos a tener oportunidad de cambiarlos. Por eso hablas de planificar el 2026 también. ¿De qué manera? ¿Cómo hacer para que esto que aparentemente o que se mencionó y que ya creo que ha quedado demostrado no existe más, que son las cuerdas separadas, se puedan unir, digamos, la política, la economía, el emprendimiento peruano, ¿no? Más bien en una suerte de cohesión a partir del diálogo o utilizando el diálogo para que todos saquemos adelante el país? ¿Qué tenemos que mirar el próximo año a la hora de elegir a nuestros representantes, Rolando? Bueno, primero tenemos que mirar su capacidad para gobernar. O sea, no podemos elegir a improvisados, sin ninguna duda. Tenemos que mirar si tienen equipo para hacerlo. Tenemos que mirar si realmente tienen la capacidad moral para hacerlo. O sea, no podemos hacer lo que ha sucedido en muchos últimos años, que es que hemos elegido más con el hígado que con el cerebro, ¿no? Creo que los muchachos que protestaban ayer, y que la mayoría de ellos tienen razón de protestar, tienen su posibilidad de una protesta mucho más efectiva dentro de 6 meses, ¿no? Que es en ese momento realmente van a poder cambiar a la hora de votar aquello contra lo que están luchando hoy, ¿no? Pero los empresarios también tienen que empezar a ver que hay una serie de elementos que van a ser problemáticos. De hecho, la competencia, por ejemplo, el próximo año va a ser creciente. El país económicamente está estable,
pero va a haber una mayor competencia. China, por ejemplo. China está dejando de exportar hacia Estados Unidos y está llevando todos sus productos al resto del mundo. Eso es un elemento que tienen que considerar los empresarios. Hay otros aspectos que tienen que verse también, que es el crecimiento que se ha ido dando en el consumo. El PBI del Perú crece, pero el consumo va a crecer más y esa es una oportunidad. Todo eso tienen que pensarlo y considerarlo para no paralizarnos. El 2026 puede ser un año para crecer más allá de lo que pueda ocurrir en la política y hay que darle una mirada positiva a eso. De hecho, quisiera decirles en Arellano Consultoría para Crecer, cada año hacemos un evento que se llama Planificar el año siguiente. Esto se será el martes 21. De hecho, están invitadas las personas que quieran, pueden entrar a www.arellano.pe. Y ahí vamos a ver que el 2026 hay muchísimas oportunidades para crecer más allá de lo que la política nos está viendo. Tenemos que empezar a darle una mirada positiva a nuestras capacidades y no solo a limitarnos por los políticos. Son las 9:30, permítenos ir a los titulares de la media hora y volvemos para continuar conversando. 9:30 minutos, vamos a la pausa. 41 minutos, seguimos con Rolando Arellano aquí en los estudios. Rolando, te habíamos cortado cuando nos estabas hablando justamente de cara al 2026, que hay una iniciativa que estás trabajando tú en lo particular. Así es, Mayla. Nosotros en Arellano tenemos una visión de los mercados y de los productos que trata de tomar en cuenta los aspectos políticos, la economía y llevarlo a nivel empresarial. Y lo que vemos y lo repito, la fuerza de los peruanos, su capacidad empresarial, augura que el 2026 va a ser un año de retos, pero con muchas posibilidades de crecimiento. Y nosotros las analizamos, estas posibilidades y las estrategias para eso, en un programa que se llama Planificar, que hacemos cada año. El Planificar 2026 lo vamos a hacer este próximo martes 21, donde vamos a analizar pues todas estas posibilidades de crecimiento. Así que más allá, como digo, más que quedarnos paralizados por la política, creo que los peruanos, con el gran espíritu empresarial, debemos empezar a ver cómo avanzamos y superamos esta situación. Rolando, en una de sus intervenciones usted habló acerca de acabar con la informalidad y sobre todo darle una mirada positiva a la formalidad, obviamente, perdón, para apoyarla, para protegerla, para hacerla más atractiva, más creciente. ¿Cómo se puede lograr esto, ¿no? de parte o desde, por ejemplo, estamentos del gobierno para apoyar justamente la formalidad? Así es. Se habla mucho de acabar con la informalidad, pero creo que la verdadera solución, la mirada positiva a eso es más que para acabar con la informalidad, hay que apoyar la formalidad. Promover la formalidad. Promoverla, ayudarla. Y lo que sucede en muchos casos es lo contrario. ¿Por qué? Porque como los formales, que son solo el 30%, digamos, de nuestra sociedad, son aquellos que están listados, que están a la vista de las autoridades, son aquellos que son los más controlados. Por lo tanto, muchas veces las autoridades, en vez de verlos como algo a los que hay que ayudar a crecer, los ven como aquellos a los que hay que controlar más. Y por lo tanto hacen más interesante ser informal. A veces, por ejemplo, les cierran un restaurante y lo hemos visto. Y se lo cierran por razones ciertas. De repente hay un desagüe que funciona mal. El problema es que eso podría ser resuelto en unas cuantas horas, claro, pero ayudar al formal. Claro, pero los pasan a la semana siguiente porque es la semana siguiente que hay la reunión del comité. Es decir, en vez de apoyarlos, no es que dejar de controlarlos, pero apoyarlos haría que la formalidad se haga más importante, más interesante. Y la formalidad es buena hasta para los informales, ¿no es cierto? Porque los informales quieren ser formales. Y para nosotros, las personas en general, sabemos que un restaurante formal tiene mucho más calidad, mejor calidad que uno informal. No, y además hay ventajas. Lo que hay que empezar a visibilizar, pero además seguramente esto pasa por hacer las reformas también, imagino yo, para que no... Por ejemplo, el tema de la carga tributaria es un tema que hay que reexaminar, ¿no? Porque uno siente desde la formalidad que uno empieza a sostener, el Estado se sostiene y se apoya en ese 30%. Pero lo que hay que hacer es
es una promoción, es decir, que ser formal sea atractivo. Exactamente. No solamente sea lo legal, lo que corresponde, sino que además me traiga ventajas, me traiga recompensas, de pronto acceso a créditos mucho más baratos, de pronto facilidades a la hora de tributar. No lo sé, los especialistas se encargarán justamente de adecuar estos incentivos o de crearlos, pero la palabra es promover, porque ahí irá entonces, el empresario mirará y dirá, oye, en lugar de ser informal y de vivir en esta situación precaria, sí me conviene ahora pasarme al otro lado y realmente cumplir. Pero si me la hacen tan difícil, entonces realmente se convierte en un lastre ser formal, ¿no? O no me sale a cuenta ser formal, entonces prefiero seguir trabajando en negro. Y ahí viene la disyuntiva, ¿no? Exactamente, pero incluso más allá de lo que las autoridades pueden hacer, nosotros los ciudadanos también debemos empezar a pensar que apoyar al formal, comprarle al formal, hace que todos crezcamos. ¿No es cierto? También tenemos una obligación como ciudadanos nosotros de hacer crecer la formalidad haciendo que los formales sean nuestros proveedores, etcétera, para poder tener esos impuestos y todo aquello que queremos. Ronaldo, en otra de sus intervenciones hemos enfocado el tema del censo que se está realizando, ¿cierto? Lo cual es muy importante para conocer cómo estamos como país, cómo vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué objetivos tenemos. Apoyar el censo era justamente la idea principal de esta intervención, pero ¿nota usted que efectivamente eso ha ocurrido? Porque, bueno, a través de reportes que hemos tenido acá, muchas personas no han sido muy, diríamos, dispuestas, ¿no?, a colaborar justamente con los jóvenes censistas que han estado participando en esta labor importante. Así es. En realidad, el censo ya está, nos falta un mes para acabar y creo que es el momento de darle el apoyo final. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que el censo es simplemente para saber cuántos somos. Y en realidad el censo es para saber cómo estamos. Y fíjense, en los últimos 7 años, el último censo se hizo en el 2017, entre el censo actual y el que se está haciendo hoy y el de hace 7 años, lo que ha pasado, hemos tenido 6 presidentes, hemos tenido 1,5 millones de migrantes, que es casi 5% más de la población, hemos tenido el COVID, y el censo nos va a decir no solo cuántos somos, sino cómo estamos. Nos va a decir, por ejemplo, qué ciudades están más grandes, qué ciudades necesitan escuelas, etcétera. Y por eso es importante apoyarlo. Bien, Rolando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, comentando a través de tus columnas o rescatando esa mirada positiva que hoy más que nunca creo vale la pena tener sobre la realidad de nuestro país. Son muchos los problemas, muchísimos los desafíos y los retos que tenemos, las responsabilidades también que tenemos que asumir los ciudadanos, pero siempre esa mirada positiva, aún dentro de las mayores dificultades, cae bien y te lo agradecemos por traer un poquito de positivismo siempre a la cabina de RPP. Y por supuesto a nuestra audiencia también. Gracias. Muchas gracias, Rolando. 9:48, pausa.